Hola, hoy resolveremos un ejercicio de balance de materia. Para despejar dudas. Reactores. En un horno se quema un combustible que contiene etano empleando un 40% de exceso de aire. Si se alimentan 500 kilogramos por hora de etano, calcule el gasto de aire, el gasto de los gases de combustión y la composición completa de los mismos a la salida del horno. Considere una conversión del 95%. El problema nos informa que se quema un combustible y nos dice las condiciones en que se trabaja el proceso. En el diagrama podemos ver que tenemos un reactor. Analicemos las corrientes. Primera corriente. Podemos ver la entrada de aire, con su respectivo valor. Segunda corriente. Podemos ver el flujo másico 2, el flujo molar 2 y la fracción másica de etano, con sus respectivos valores y su variable. Tercera corriente. Podemos ver la conversión, la fracción mol de etano, la fracción mol de oxígeno, la fracción mol de dióxido de carbono, la fracción mol de agua y la fracción mol de nitrógeno, con su respectivo valor y variables. Empezaremos convirtiendo a moles el flujo másico, con la siguiente ecuación. Ahora balancearemos la ecuación que obtenemos del problema, que es la siguiente. Tengamos en cuenta que si no está bien balanceada la ecuación, el problema estará mal desde este punto. Para determinar los flujos molares de los demás compuestos y elementos ocuparemos la siguiente ecuación. Para determinar el oxígeno real, partiremos de obtener el oxígeno teórico con la ecuación anterior. Obtendremos el oxígeno real con la siguiente ecuación. Conocemos que el aire contiene una composición aproximada de 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Para determinar el nitrógeno que se ocupa para tener el oxígeno que necesita la reacción, generamos la siguiente ecuación. Para determinar los kilomol que reaccionan, multiplicaremos los kilomoles teóricos por la conversión teniendo la siguiente ecuación, que se ajusta a todos los reactivos que se tienen en la ecuación. Para poder resolver en Excel los kilomol por hora que tendremos en la salida, generaremos la siguiente tabla, en donde las entradas E son los flujos molares teóricos de los reactivos, lo que se produce. P son los flujos molares reales de los productos, lo que reacciona. R son los flujos molares reales de los reactivos, la salida. S son las restas de entre entradas y lo que reacciona, también son las igualaciones de productos si no hay entradas o salidas. Para poder obtener los flujos molares que nos pide el problema, dividiremos la salida de un componente y la dividiremos entre L sumatoria de las salidas, obteniendo la siguiente ecuación. Se aplica la misma fórmula para todos los componentes. Para la comprobación en flujos másicos, tendremos la siguiente ecuación. Generando la siguiente tabla, en donde podemos ver que tenemos una sumatoria por la parte de abajo, que nos permitirá sumar los flujos másicos de entradas y salidas, para rectificar el balance. Por lo tanto nos quedan 7 ecuaciones para resolver el problema, que son las siguientes: ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, ecuación 4, ecuación 5, ecuación 6, ecuación 7. Ocupando la ecuación 1, resolveremos el flujo molar de la corriente 2. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en Excel. Ocupando la ecuación 2, resolveremos los kilomol teóricos del oxígeno, el dióxido de carbono y el agua, en la siguiente tabla. Como podemos ver, ya se ingresaron las fórmulas. Ocupando la ecuación 3, resolveremos el valor del oxígeno real. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en la tabla de valores reales. Ocupando la ecuación 4, resolveremos el valor del nitrógeno real. Como podemos ver, ya se ingresó la fórmula en la tabla de valores reales. En la tabla llenaremos los valores de las entradas que ya conocemos, los cuales son el etano, oxígeno y nitrógeno. Los demás son ceros porque no hay entrada de esos reactivos. Para los productos y reactivos, ocupamos la ecuación 5.
de tal forma que se producen dióxido de carbono y agua, lo que reacciona es etano y oxígeno, quedando la tabla de la siguiente manera. Para el cálculo de la salida, restaremos entradas menos lo que se produce y los demás reactivos que no cumplan con esta característica pasarán igual para la salida. Y sumaremos todas las salidas. Como podemos ver, ya tenemos todos los valores de la primera tabla, ocupando la ecuación 6. Resolveremos las fracciones mol de todos los productos que salen de la corriente 3. Como podemos ver, ya se ingresaron las fórmulas en la tabla de la corriente 3. Ahora rectificaremos si está bien elaborado el balance. Para esto usaremos la segunda tabla, en donde podemos ver que tenemos los pesos moleculares, los flujos molares de entradas y salidas, ocupando la ecuación 7. Transformaremos los flujos molares a flujos másicos. Como podemos ver, ya están los valores de los flujos másicos, con sus sumatorias de entradas y salidas. Notemos que las entradas son iguales a las salidas, por lo cual tenemos bien elaborado el balance. Conclusión. Se resolvieron todas las variables que pedía el problema de reactores utilizando ecuaciones sencillas. Se utilizó una hoja de cálculo en Excel, para demostrar que se pueden resolver por medio de esta herramienta. Esperemos que les ayude el tutorial, para poder entender los balances de masa. Adiós.